Ponemos a grabar. Igual, la verdad que estuve bastante bien este año, no se me pasaron tantas veces el tema de grabar. Es que es una cosa muy olvidable. Para mí es perfectamente olvidable. Arranco con la clase y sigo nomás. Bueno, muchachos, a ver, habíamos quedado entonces por acá, ¿sí? Bueno, fíjense que abajo tiene un montón de especificaciones más. Che, Juan, ahí Dime. la sección de cable en las TUG, Sí, ¿viste que te pone mínimo 2,5? sí, ¿Y si te da para 1,5? no. Bueno, no va, ¿no? No, Entonces tiene razón la gente que pone todo 2,5. mínimo. Claro. Igual fíjate que es la TUE, IUE, La TUG. acá tenemos la TUG, sí, 2,5 milímetros, pero de mínimo. Sí. De hecho, por No, eso todo el mundo le pone 2,5. claro, por lo menos. Porque claro, dice, es 2,5. Toma, no, mínimo 2,5. Ahí viene José, mirá, ahí se nos enganchó. Vuelve José. Bueno, bien, muchachos, entonces... Volverá y será millones. ¿Eh? Volverá y será millones. Volverá y será José. Ahí está conectando José. Dale, José, No que los te voy a esperamos. defraudar. Ahí está José. El regreso más esperado en Latinoamérica Unida. Por favor, además con esa camisita, bien latino está. Se me cayó la internet, recién encontré que estaba tirado en el suelo. Mirá, ¿y se ve lastimado? ¿Se fracturó el rodillo? Un pequeño raspón. ¿Cómo? ¿Tiene un raspón? Bueno. Está bien chévere. Sí, está chévere, chévere. Bueno, bien. Sigo. Dale. Vamos. Nada, fíjense los usos específicos. A ver, si alguno, por eso yo les pregunto si tienen dudas, porque por ahí en las casas algunas de estas cosas aparecen, como por ejemplo, miren, acá tienen ventiladores, portones o cortinas. ¿Sí? Sí. Si alguno tuviera, qué sé yo, una línea de ventiladores, bueno, lo puede poner en una APM, por ejemplo, ¿no? De uso especial, de uso específico. Ajá. Pero alguno capaz que tenga alguna cortina o algún portón eléctrico. La cortina es más para local, ¿no? Es más para local, pero el portón hoy es Sí, un portón eléctrico. muy común en las casas. ¿Sí? Fíjense este, mirá, Juan, para vos. Tu alimentación es una AT. ¿Ves? Sí. Alimentación de tensión estabilizada. ¿Eso es para fotovoltaica? No, para instalación de la casa. Es como tenés vos en tu pieza. ¿No me dijiste tenés todo con estabilizador? Sí, pero la zapatilla, no es Bueno, vos podrías hacerla, ¿sí? Una línea particular y le vas a dar este nombre. En realidad es un uso específico y es una alimentación de tensión estabilizada. Ahí va. ¿Bien? Bueno, Sí, sí. en fin, ¿se acuerdan la diferencia entre MBTS y MBTF? Lo de la bajada de tierra. La tierra, ¿no era? Exactamente, sí señor. Igual decía, no me acuerdo en qué parte decía que la MBTF puede también salir de la IUG. Puede contarse como boca, por ejemplo, el tema de los porteros eléctricos y todo eso. Sí señor, muy bien, leyendo, no sé si leíste de acá o la norma. Sí, acá lo leí. Acá, bien, bien. Buen dato, ahí de color que tiraste. Muy interesante. Sí. Por eso es importante leer la norma, porque a veces resuelve estas cosas. ¿Sí? Algunas cosas te enseño. Sí, señor. Bueno, en fin, nada, ahí tienen infinidad de cosas. Cualquier duda que tengan, consulten ahí o bueno, después lo charlamos, consultamos y vamos viendo a ver qué hay. ¿Bien? Ahí dice. Bueno, acá les Ahí dice. vamos ordenando el proyecto. Sí, señor. Acá lo vuelve a ordenar, ¿sí? Pone la cantidad de bocas. Claro. Los corro un poquitito al costado. ¿Está? La cantidad de bocas. Y acá ya anda en canalizaciones, que es el punto en el cual no quiero llegar. ¿Bien? Vamos a ver hasta acá, ¿sí? A ver si lo tenía en la guía. Esperen porque me parece que...
Clasificación. Bueno, Yo ya lo hice ese. esto lo hiciste. Bueno, porque quería ver con No, ustedes la demanda el pico. de canalización, digo. Bueno, bien, interesante. Bueno, pero yo me quería detener un poquito, ahora sí, en el tema que habíamos hablado al principio, sobre todo con vos, José, de cómo definir un poco el tema de las cargas, ¿sí? A ver, les habrá pasado de que, por ejemplo, eso que decía José, bueno, tengo una computadora y si la corro del lugar, ¿qué pasa con la computadora? O sea, lo calculé para un circuito, pero entonces estoy obligado Sí. siempre a conectarlo a ese circuito. Y la realidad es que no es así, sería casi lógico pensar que en una casa va a pasar eso. Porque Claro. si pasara eso, entonces debería tener un toma para, no sé, la cortadora de pasto. Y siempre usar ese mismo Sí. toma. ¿Me Sí, explico? sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí, sí. cosa que no suele ocurrir. Entonces, ¿qué hace la norma? Bueno, hace algo bastante interesante. Esperen que me voy a salir un ratito de acá y les voy a poner la norma. Yo ya tengo marcado con la norma acá. ¿Sí? Y nos vamos a meter de lleno con el tema de la demanda de potencia simultánea, que ustedes ya algo calcularon. ¿Sí? Algo calcularon. Bueno, esto es lo que tengo pintado en amarillo, que ya lo vimos. Bueno, hago una leve introducción también de vuelta. Miren, hay un título especial, si no lo vieron, que es Sistema de calefacción por cables eléctricos y folios radiantes empotrados embutidos en techos y piso. ¿Conoce alguno este sistema? No. ¿No? Es, Capaz que alguna vez lo vi, pero no me acuerdo. es algo bastante relativamente nuevo, Sí, donde se hacen casas que generalmente tienen plata, la gente, como para hacer un sistema de calefacción por cables eléctricos. ¿Vieron el piso radiante? Sí. Por el Sí. que pasa agua. Bueno, en vez de que pase agua, es eléctrico. ¿Sí? Corriente. Pasa corriente y calienta. Es una gran resistencia, digámoslo así. ¿Qué cosa? Esta parte, Los Juan, estamos pisos. viendo acá, mirá. Sistema de calefacción. Ah, ahí está. ¿Sí? Sí. Cables eléctricos y folios radiantes. Les comentaba que ahora viene un sistema, ahora no, ya hace tiempo, pero se ve cada vez más seguido, un sistema de calefacción por resistencia eléctrica en los pisos radiantes. Bien. Bueno, acá les dice que remitirse a esta norma, la 771, porque ya es un caso... ¿Eso que es para climas extremos? No, acá en Luján hay. En Luján hay. En vez de tener piso radiante por agua, le ponen Claro. eléctrico. ¿Sí? Mira. Sí, es un nuevo sistema. Un nuevo de vuelta, no es tan nuevo, pero bueno, se utiliza. Es Y después, novedoso. ¿cómo? Es novedoso. Es novedoso, ponele. Para algunos es novedoso, sí. Yo para mí fue novedoso porque no lo conocía hace mucho tiempo. Hará unos años, 1 o 2 años como mucho que lo conozco. Pero sí, debe estar hace más. Y acá, bueno, habla de cercas electrificadas, ¿sí? Las famosas que ustedes ponen para los boyeros, o sea, las cercas en realidad, ¿vieron? Las que se ponen con electricidad. ¿Bien? Sí. Y si tienen algún caso, bueno, ahí les da algunas especificaciones en particular. ¿Está bien? Marco con amarillo esto, como que ya por lo menos se los mostré. Saben dónde ir a buscarlo en el caso que tengan algún día alguna instalación de esa. Bueno, ahora sí, vamos a la demanda de potencia máxima simultánea, ¿sí? Conocida como DPMS. A ver, ¿qué hicieron ustedes para calcular eso hasta ahora? Y vamos a ver qué hay que hacer. Sumamos todas Ahí en las la. I del aparato. Bien, bien. Bueno, miren. Ahí la guía decía que había que tener un factor de simultaneidad, dependiendo si era para iluminación creo que era 0,6 y para tomas del 1. Bien. Lo vamos a ver un cachito más abajo, que tenemos una tablita divina, especialmente hecha para eso. ¿Sí? Lo primero que veamos es, fíjense, la DPMS dice que en principio corresponde al grado de electrificación. ¿Se acuerdan que originalmente vimos que varía entre tanto y tanto? ¿Sí? Y dice, se calcula sumando la potencia máxima simultánea de cada uno de los circuitos de uso general y de tomas de uso general y especial, tomando como mínimo para cada uno de ellos los valores siguientes. Y acá se viene lo interesante. Fíjense que deja de lado los específicos. Por ejemplo, la ACU, que vimos recién, ¿sí? La de carga única, en principio lo deja fuera. Ahora vamos a ver que después lo incluye. Sí. Bien.
¿qué hace la norma? ¿Qué les dice? Bueno, iluminación para uso general sin tomas corrientes derivados, dice que el valor mínimo de la demanda de potencia máxima simultánea sea las 2/3 partes de la que resulta considerar todos los puntos de utilización previstos a razón de 60 volt ampere por cada uno. ¿Cómo lo interpretan esto? Que lo que... A ver, de vuelta. Sí. Dice, valor mínimo de la demanda de potencia máxima simultánea. ¿Sí? Para iluminación de uso general, les dice, es las 2/3 partes, o sea, el 66%, Sí. de lo que resulte al considerar todos los puntos de utilización previstos a razón de 60 volt ampere cada uno. O sea, vos tenés, por ejemplo, tenés 30, no, tenés 15. 15 la palita de puntos. 60 volt. Bien, vamos a hacer más fácil, 10 bocas. Cada 10 bocas tenés que agarrar 6 o 7 a 60 watts cada uno. Bueno, pará, vamos a hacerla más fácil para hacerla más general. Yo tengo las 10 bocas, estimo, ¿sí? Le calculo 60 volt ampere cada una. O sea que 60 volt amperes por 10 bocas, tengo 600 volt amperes. 100 volt. Sí. Pero lo tengo que multiplicar por 2/3 partes, por el 66%. O sea, te queda 400 watts. O sea, tienen que hacerle el 66%. Más o menos les queda, ¿sí? 400 watts. O sea, Claro. 400 volt amperes. Volt ampere. Claro, sería 2/3 del total. 2/3 del Claro. total. ¿Sí? Si tuviera 15 bocas en mi circuito, si tengo 12 bocas, lo que ustedes hayan calculado, lo multiplican por 60 volt amperes. Siempre y cuando ustedes no tengan la carga específica de cada iluminación y sea mayor. ¿Bien? Por eso les estoy diciendo, Mayor a 60 volt ampere. claro, valor mínimo, y acá viene la palabra, la De la intención, demanda de valor potencia máxima. mínimo. ¿Qué iluminación ahora supera 60 watts? Muy Y, pocas. a ver, vos por Es ejemplo... algo muy específico, tipo de unas dicroicas, alguna cosa de eso. Y sí, dicroicas hoy LED vienen, las LED vienen muy bajas, pero todavía hay muchas viejas. Sí, O sea, hay. Claro, yo por ejemplo las dicroicas, me acuerdo de la casa de mi vieja, tienen 50 watts cada uno. Claro. Y siempre tenía 4 o 5 por cada Y tenía boca. 3 puestas ahí. No sé, tenía una luminaria con unos foquitos así de halógeno, también, Sí. 50 watts cada uno. O sea que tenía 150 en una sola boca. ¿Está bien? Claro. O sea que ahí a tener cuidado. Bueno, fíjense qué pasa con los tomas. Bueno, iluminación con tomas. Fíjense, con tomas, ya cuando aparece el toma, el mínimo que se tiene que tomar son 2200 volt amperes. A ver, Por cada circuito. claro, en 220 voltios, ¿cuántos amperes serían para llegar a 2200 volt amperes? Serían 10 amperes. Serían 10 amperes. Ven que toma 220 voltios por Claro. 10 amperes, ¿sí? Claro. Le da 2200 volt amperes. Entonces, estaría calculando que podría ya estar cargado uno de los tomas, al máximo. Claro. ¿Está bien? Entonces, ese es su valor mínimo, no importa. Ustedes tomen que es el valor mínimo. Y toma corriente uso especiales son 3300. Bien, ¿por qué les muestro estos datos? Porque si ustedes calcularon, hicieron como hiciste Eso, vos. por ejemplo, perdona, Juan. Sí. Ahí el de IUG con tomacorrientes es por ejemplo, la luz que decíamos en el baño. Sí, señor. El tomacorriente del baño que sacamos de la luz. Exactamente. ¿Sí? Ahí O va. por ejemplo, el toma corriente que dejaste para poner un extractor. ¿Sí? Perfecto. ¿Está? Claro. Bien. Bueno, José, me acuerdo de vos porque esto lo planteaste bastante, a cómo hicimos en el otro día también, algo de esto me habías planteado, que te dije que lo íbamos a ver ahora. Fíjense ese dato. Ustedes por circuito no pueden tener menos que los valores que calculen de acá, de esta tabla. ¿Se entiende? Claro. Sí, porque si se toma el enchufe, si no. Claro, y miren lo que dice abajo, acá en la nota, no sé si llegan a verla, a ver si no se las agrando un poquito más. No. Ahí, miren. Ahí se ve. Los valores indicados en la tabla se deben considerar como mínimos, debido a la situación de incertidumbre en las cargas a conectar. ¿Sí? Claramente.
No obstante, si los consumos fueran conocidos y superasen estos mínimos, la demanda de potencia máxima simultánea se calcula en función a esos valores que ustedes calculan. Ahí va. ¿Está bien? O sea, cuando ustedes armen una línea de tomas generales, hay veces que saben lo que van a conectar, por ejemplo, un lavadero. Ustedes ya saben que ahí van a tener el lavarropa, el secarropa, van a conectar la plancha, entonces ustedes saben esas cargas, y ahí tienen que calcularla con esa, porque les va a superar ese mínimo. Pero si la hacen, por ejemplo, para un pasillo, no saben que pueden conectar. ¿Sí? Entonces, ahí podrían llegar a utilizar este valor mínimo. O sea, nunca pueden utilizar menos que esto. Y ahí hay lo que sigue, que dice, al resultado obtenido Sí. se puede aplicar un coeficiente de simultaneidad según la cantidad mínima de circuitos Bien. que posea el inmueble, tomado de la siguiente tabla. Sí, señor. ¿Sí? Bien, entonces acá le dice, vamos a esta tabla y lo que hablaba un poco Juan, cantidad mínima de circuitos. 2 circuitos. Coeficiente de simultaneidad es igual a 1. Tal. ¿Qué significa esto? ¿Qué creen que significa? Que todo Es estaría igual- enchufado y andando a la vez. Todo estaría enchufado y andando a la vez. Y eso se calcula Claro. cuando tengo 2 circuitos. Sí. Que se dé iluminación y toma corriente. O sea que ahí no tenés pérdida de energía. No, Bien. no es que no tenés pérdida de energía. Lo que se calcula ahí, Simón, es que todas las cosas que tenés, las cargas, pueden llegar a estar prendidas a la vez. Ah, bueno. ¿Está bien? Por ejemplo, todas sí. tus luces y en todos los tomas estás a carga máxima. Claro. Sí. ¿Sí? Eso es lo que significa. Por eso se llama simultaneidad, porque están al simultáneo Claro, todos al conectados. mismo tiempo. Recuerden que acá la potencia es importante, porque justamente si yo prendo todo a la vez, las potencias se van sumando. ¿Bien? Claro. Por más que sean Sí. 5 minutos que las prendan, no importa. No tiene que ver con el consumo energético. Claro. Sino por el pico de potencia. Claro. Yo toda la vez necesito entregarle esta energía, porque prendí todo junto. Se prendió la heladera, se prendió el aire, se prendió, no sé, esto y esto. Bueno, ahí eso es simultaneidad. ¿Bien? Claro. Entonces, si tengo Ahí dos tenés que circuitos, tengo que usar coeficiente de simultaneidad igual a 1. ¿Qué significa? A ver, si yo tengo un circuito de iluminación de usos generales y uno de tomas corriente, voy a poner que tomo los valores mínimos. ¿Sí? Tengo 2200 VA acá y tendría acá, por ejemplo, 500 VA. 400, eso. Claro, pongámosle 500. Entonces, lo mínimo que tengo que calcular que son 2700 VA. ¿Sí? Multiplicado por 1, 2700 VA. Sería mi demanda máxima, simultánea. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué pasa si yo llego a tener 3 circuitos? Bueno, con 3 circuitos puedo utilizar el coeficiente de simultaneidad de 0,8. ¿Sí? Fíjense que la norma dice se puede aplicar. Y acá es donde empieza a dejar al proyectista el criterio para aplicarlo o no aplicarlo. ¿Con qué tiene que ver ese criterio? A ver, por ejemplo, si ustedes tienen 3 circuitos. Eso tiene que ver más que nada con el tema de las protecciones. Por ahí. Claro. Tiene que ver con las protecciones, pero tiene que ver también con el criterio que cada uno que se tome al respecto. A ver, tengo 3 circuitos. Pero los 3 circuitos yo sé que en algún momento cuando veo las cargas, las puedo tener a todas prendidas por un tiempo importante. Bueno, no le voy a aplicar este factor de simultaneidad 0,8, porque estaría como disminuyendo esa potencia máxima. ¿Me explico? Claro. Ahora, Sí. si yo tengo 3 circuitos en los cuales tengo, no sé, una heladera, puedo conectar un microondas, pero lo conecto una vez cada tanto, cargas así Sí. que se van conectando y que es muy difícil que estén todas a la vez, entonces yo puedo aplicar este coeficiente de 0,8. ¿Sí? A ver, por ejemplo, calculé una estufa eléctrica y un aire acondicionado. Mira, cuando el aire acondicionado esté prendido, la estufa eléctrica no va a estar prendida. Claro, mientras más circuitos son, más difícil es que tengas todo conectado al mismo tiempo. Exactamente, Juan. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, que las potencias por lo general van a aumentar. ¿Sí? Porque ya con 3 circuitos yo ya no voy a tener 2700 VA, por ejemplo, de máxima. Voy a tener quizás 3500, 4000, lo que ustedes calculen o lo que tomen. ¿Bien? Entonces, a ese valor le puedo aplicar un 0,8. ¿Bien? Claro. Con 3. Si yo tengo cantidad mínima de circuitos 5, ya es 0,7 el valor que le podría llegar a aplicar. Y con 6, un 0,6.
Bien. Una idea al proyectista de cómo puede calcular esos valores. ¿Sí? Sí. Va mucho en el criterio, como les decía recién. Bien, y después dice, en caso de existir otros tipos de circuitos, para la determinación de su demanda de potencia máxima simultánea, se suman las potencias de los circuitos dedicados a cargas específicas. Bien, y acá les recomienda que veamos la 771. Y después lo multiplica por coeficiente de utilización de cada una de las cargas y de simultaneidad, cada grupo de cargas que corresponden de acuerdo al criterio del proyectista. Esta parte se las dejo para que ustedes la vean en la 771, ¿sí? La vemos en la próxima, pero excepto que tengan que la ACU es la más usada, o una IUE, que ya sería un poco más, o una ITE, que es una trifásica específica, Claro. que ahí ya necesitarían ir a la 771, ¿sí? Después es raro que lleguen a utilizar esta parte, excepto, como les decía recién, para la ACU, para una bomba de agua, que es lo más común, ¿sí? O el filtro de la pileta, por ejemplo. Claro, también, sí, sí. ¿Está bien? Así que chusmenla, Pero continuamente. fíjense qué coeficientes ahí se puede llegar a utilizar. ¿Sí? Escúchame, Juan, y el Dime. tema yo no entiendo mucho eso, del calor de las piletas. ¿Viste las piletas que son del invierno, que tienen agua caliente? El ¿Sí? sistema es el circuito. ¿Trabaja con esas placas de calor o tiene otro circuito la pileta? Vos me querés decir para climatizar las piletas. Claro. Tenés un montón de formas de climatizar las piletas. Una de ellas ¿No es inclusive... a gas, lo más común? Claro, tenés a gas, una caldera de gas, puede llegar a ser. Podés calefaccionarla hoy en Sí. día con bombas de calor. Podés calefaccionarla con un sistema solar Colectores. directo. Claro. Exactamente. ¿Sí? Depende de lo que tenga con gas, que con gas te lo dije, Claro. con eléctrica. Sí, sí, sí. ¿Sí? Depende de lo que vos tengas ahí, Ale. ¿Sí? Y la potencia Está bien. que vayas a consumir. Claro. Bien. Yo quería saber cómo trabajaban, porque no sabía cómo trabajaban. Pero el Pero más común sería sí, la caldera, la caldera de gas. Esa es la más común de todas. la más común de todas, sí. Sí. Generalmente yo te comento, tenés también varios tipos de caldera y varios tipos de circuito. Hay un tipo de circuito que Sí. es un circuito cerrado, que es por piso radiante. ¿Sí? Hay piletas Claro. que ya directamente le hacen el piso abajo, entonces con una Claro, serpentina, claro. circuito cerrado, va pasando agua y Ahí va está. calentando. Sí, Ahí es una está. losa. Una losa. Ese yo lo había visto, claro. Bueno, Claro, por eso te otro, preguntaba, porque no, ese te diría que es el más caro. Otro con es serpentina, sí. el que pasa el agua por una caldera, el agua que va pasando del filtro, ¿sí? Entonces entra la chupa fría del skimmer y pasa por la caldera y sale caliente por los hidrojet, que le llaman. Claro. Así Sí, va sí. calentando. ¿Sí? Ese es otro tipo de sistema. Después el solar, que también es muy parecido. Bueno, en fin, Claro. diferentes tipos. ¿Bien? Como nos atañe lo eléctrico acá, no me voy a meter mucho más en ese tema. No, por eso no. No. Bien. Yo preguntaba para saber si había un sistema eléctrico que hiciera ese trabajo. Sí. A verlo hay. Bueno, continúo. Dice, la carga total correspondiente a una vivienda se calcula sumando los resultados de la demanda de potencia simultánea correspondiente al grado. Acá sí es importante este punto, ¿sí? Al grado de electrificación. ¿Ustedes se acuerdan que sacaron un grado de electrificación que era medio, superior, 3,7, elevado? sí. ¿Sí? Sí. Bajo y demás. Obtenido, y acá les digo. Sí. Bien, más la demanda de la potencia simultánea de los circuitos dedicados a cargas específicas obtenidas. Perfecto. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Acá estoy leyendo. Esta parte, esta nota, se las dejo. A ver, se las leo y vemos si se logra entender. No me quiero meter mucho en eso, me quiero ir un poquito más abajo. Pero bueno, dice, nota 1. Se debe notar que en el caso de alimentación trifásica, cuando coexistan circuitos monofásicos y trifásicos, la corriente en el circuito seccional se debe calcular sumando las corrientes por fase y eligiendo cada ella que corresponde a la fase más cargada. No, ¿dónde está eso? No lo veo. Acá, nota 1. Bien, Nota 1. nota 1. ¿Qué le está queriendo decir? De todas las fases, en trifásica siempre va a haber una que generalmente está más cargada. Por más que uno trate de equilibrarlas. ¿Sí? Y que más abajo acá hay un punto que les dice equilibrio de cargas en trifásica.
Pero la que se debe tomar, lo que le está diciendo acá, que van a existir circuitos monofásicos y trifásicos. Por ejemplo, La que esté una que esté más cargada. claro, tomen la fase que esté más cargada. ¿Bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, contratación acá del suministro, siempre tienen que hablar con la proveedora. ¿Sí? Siempre. Y acá sí también viene un punto importante, porque esta es una duda que generalmente aparece. ¿Suministro monofásico o trifásico? Bueno, les recomienda la norma, y obviamente se los deja al proyectista, lo considere conveniente, fíjense acá, cuando la carga total calculada supere los 7 kVA o los 32 amperes para una alimentación monofásica, ¿sí? Se recomienda solicitar un suministro trifásico. ¿Está? Entonces, la norma les dice, si ustedes superan 7 kVA en total, o los 32 amperes para una línea monofásica, ¿está? Porque quedó desequilibrada, entonces recomienda usar el trifásico. Bien, esto es una pregunta que por ahí siempre surge, ¿y cuándo pido el trifásico? ¿En qué momento? ¿Cómo lo hago? Y demás y demás. Bueno, cuando tengan estos valores. Claro, más o menos la división entre la 770 y 771. Que la 7, a ver, de vuelta, la 771 en realidad es la general. Sí, sí, Incluye esto más el resto de cosas. ¿Sí? La 770 no es que trata por ahí solo para monofásico y la otra se especifica más en trifásico. No, la 771 es la todo. En general. Agarra todo. Y después hicieron la 770 para decir, bueno, miren, como las viviendas unifamiliares es el 80% de los casos, le hacemos esta que es más acotada, que sale de la 771. Toman de la 771 lo necesario para armar esta. ¿Sí? Uh-huh. Por eso que siempre les digo, cuando haya algo que supere acá, váyanse a la 771. Está bien. Perfecto. Bueno, bien, muchachada, ¿quedó claro cómo calcular la demanda máxima pico simultánea? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? A Igual ver. ahí, volviendo un poco a la pregunta que te había hecho José, Sí. por ejemplo, vos en la guía tenés esa división del TUG. Sí. Vos tenés que calcular las cargas que van a estar conectados en cada circuito o las cargas en total. Y mandás el factor de simultaneidad. Bien. Ustedes van a calcular por circuito, sobre todo les va a resultar mucho más fácil en el de iluminación. Porque en el de iluminación, ustedes saben lo que le van a poner en cada boca. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que tienen que hacer es sumar todas las demandas máximas simultáneas. O sea, la suman, como hiciste vos, José, hasta ahora. ¿Sí? Agarrás cada una de las bocas de iluminación general y las sumás. El dato que tienen que tener en cuenta, y esperen, uy, me fui. Bueno, se me fue. Arriba, ahí. Arriba, un poquito más arriba. ¿Dónde lo tenía? Acá ahí tenés un proyecto. Sí, no, este es Anda buscando, Juan. cantidad de bocas. Bueno, se me fue donde lo tenía. Creo que estaba más arriba. Bueno, lo que les quería mostrar. Nada, agarren, sumen todas las bocas, lo que puedan llegar a tener en cada carga. Ah, lo tenía la norma, por eso se me fue. Y fíjense de multiplicarlo, obviamente, y que les dé por lo menos el mínimo que les exige la 63. norma. Claro, por ejemplo, como hicimos recién, 2/3 de la cantidad de bocas que tengan por 60 volamperes, eso les va a dar un número. A ver, por ejemplo, supongamos, vamos a hacer de vuelta el ejemplo. Tienen 10 bocas, ¿sí? 10 bocas por 60 volamperes, 600 volamperes. Por las 2/3 partes, ¿sí? Por el 66%, eso les terminaría dando alrededor de 400 volamperes, 450. ¿Sí? Sáquenlo con calculadora. Ese valor no puede ser mínimo cuando ustedes calculen el real de ustedes. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, calculan y dicen, bueno, no, yo tengo lamparitas de 10 watts, 20 watts, lo que fuera. Bueno, van sumando, suman, y capaz que les queda 200 watts. Listo. Toman 450. ¿Tá? Porque el mínimo es ejemplo, que le dice la norma. Está bien. Claro. Y si vos sumás todas las corrientes que tenés en el toma, tenés que sumar, por ejemplo, si tenés 2 circuitos, tenés que sumar los 2 circuitos, como mínimo.
Si vos tenés los dos circuitos, pero siempre lo haces por circuitos separados. Sumás, haces un circuito, haces el otro circuito. Claro, eso es lo que te decía. Entonces, ahí José tiene razón cuando dice que tenés que saber más o menos qué vas a conectar en cada lugar. Tenés que saber más o menos cuánto vas a conectar en cada lugar y tenés que plantearte siempre trabajar por lo menos con ese mínimo que te dice la norma. Claro. ¿Está bien? Ahí va. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Como le Claro. decía hoy, uno en un lavadero sabe las cargas que les pone. Ahora, por ejemplo, en un pasillo no tenés ni idea. ¿Está bien? Porque le podés conectar la aspiradora, le podés conectar, no sé, un montón de cosas. Entonces generalmente trabajás con el mínimo. Ahora, si vos sabés lo que le vas a conectar al lugar, trabajá con eso porque, a ver, depende. Si eso te da más grande que el mínimo. Sí, pero ya sabes que en una pieza no vas a conectar algo que te consuma 7 amperes, ¿viste? Muy difícil. Muy difícil, pero si tenés, por ejemplo, el aire acondicionado, bueno, en ese circuito, en esa pieza, ahí tenés ese consumo más algo más que pueda llegar a tener. ¿Está bien? Claro, yo en ese circuito tengo el aire y el termotanque juntos en el mismo circuito. Y en el otro circuito, bueno, tengo todos los aparatos eléctricos de la casa, más el lavarropa. Bueno, estás ahí medio jugado, nadie te lo prohíbe, ¿sí? A que vos pongas el aire con el termotanque, pero bueno, generalmente es esa parte, José, te comento. ¿Sí? Como para seccionar, Sí, tenés una sección que te dice termotanques y otra que te dice aire. los cables se pueden llegar a calentar ahí también. No, después se tienen calculan mucha- los cables. Los cables no se deberían calentar jamás. No pasa por ahí, ¿sí? Porque ustedes tienen que saber después dimensionar bien los cables. El tema es lo que la norma te dice, en principio, cómo tener criterios para armar la instalación eléctrica. Claro, ¿Sí? Ah, no, está bien. ¿Ah? Vos Está podés bien, poner el pero termotanque junto con el de aire acondicionado. Ahora, no es lo más recomendable. claro, no es recomendable. No es lo más recomendable porque vos tenés un problema con el termotanque y se te bajó la línea del aire acondicionado. ¿Está bien? Claro, sí, sí. Entonces, cuanto ustedes más seccionen, más dejen este circuito para esto para esto y esto para esto, mejor. Menos, claro, Menos menos problema. problema a la hora de solucionarlo. Exactamente. Principalmente pasa por ese lado. ¿Sí? Sí, además incluso en el tema de dimensionamiento y todo va a ser más fácil. Va a ser más sencillo. ¿Sí? Sí. Les va a quedar el tablerito mucho más prolijo, van a ver que cuando lo armen, decís, listo, aparte después lo identifican, listo, Claro. tengo un problema acá. Me saltó la térmica del termotanque, por ejemplo. Acá pasó Sí, algo. sí, sí. ¿Bien? y mientras Sí, seccionado. el Está. termotanque en verano. ¿Cómo, José? Que mientras estoy arreglando el termotanque me quedé sin aire acondicionado en verano. Por ejemplo. Claro, ¿Sí? Por ahí tuviste algún exactamente. problema ahí y que te hizo dejar sin aire. Pero, a Lo ver, bueno es que también, el agua caliente lo usas en invierno y el aire en verano. claro. Claro. Pero Se también te va a enchufa uno y pasar se enchufa el otro. de que, por ejemplo, vos querés agrandar el día de mañana la línea de aire acondicionados. ¿Bien? Y vos ya con el aire y con el termotanque estás en el límite, ¿viste? El Estás en límite. el límite. Entonces el día de mañana querés poner un aire más y ¿qué vas a hacer? Tenés que hacer otra línea aparte y te va a quedar una línea que tiene un aire acondicionado y un termotanque y otra línea que te quedó solo con el aire. ¿Me explico? Claro, Entonces, claro, no podés poner otro aparato, tenés que andar modificando todo. piensen que en futuro todo le tiene que dar bastante ordenadito la instalación eléctrica. Sí, sí. ¿Sí? Lo más ordenada que puedan. Esto va para tal lado, esto de acá, esto de allá. Obviamente no exagerar, porque a ver, para mí es una locura hacer una línea sola para un pasillo, por ejemplo. Excepto que tenga algún criterio que digas, no, sí, la verdad que quedaría bien por X cosa. Me vendría Bueno, bárbaro. tengo un amigo que vive en un monoambiente. ¿Sí? O sea, ya arrancás con el mal de que no tiene disyuntor. A partir de ahí, imagínate todo lo que tiene. Claro. Cada Una luz, línea para todo. bueno, para cada luz, no, al revés. Para cada luz tiene un cortacorriente. No, una locura. Sí, una térmica. Una locura. Una locura En la total. vida Bueno, en la vida le va a saltar. claro, no tiene sentido, es un gastadero, me parece, de plata muy importante, ¿sí? Y Sí, nadie ya le te dije. lo prohíbe. Si querés ponerle uno para cada uno, ponele, pero la verdad que no tiene mucho
mucha lógica. No, pero además son todos C10, me parece. O C16, una cosa así. O sea, al pedo. Son interruptores. Se gastaron una fortuna en térmica y no le pusieron un disyuntor. Sí, exactamente. Claro. Bien. Bueno, Bueno, así no está pagando electricidad, ¿viste? Tienen todavía la bajada de obra ahí en el edificio ese. ah, bueno, está bien. Ahí se Pero bueno, mandaron en algún un moco lindo. Lo van a tener que pagar. En un Sí. momento. Bueno, bien, muchachada, ¿se entiende la idea? ¿Sí? ¿Con el Sí, tiempo sí. andamos Sí. bien? ¿Cómo, José? ¿Con el tiempo vamos bien? Con el tiempo Con el estamos ahí, tiempo. ya estamos a menos de un minuto. Qué bien, José. Ah, Bien, José. Che, yo... lo que les quería marcar, fíjense acá, en cada uno de estos, para seguir ustedes armando bien el proyecto, ténganlo en cuenta la guía. Váyanse a lo que les dice acá y sobre todo, miren, les pongo un ejemplo. Justo estoy en IUE, TUG, por ejemplo, ¿sí? Medio de toma corriente hasta 15 bocas, 2200 volamperes por circuito, si se conocía fuera superior, y el calibre máximo de la protección, 20 amperes. ¿Sí? Entonces, ahí ya van viendo cómo les va dando El doble. algunas pautas. Claro. ¿Bien? ¿Está bien? Bueno, los dejo porque se nos corta. ¿Sí? Ahí volvemos. Bueno, Dale. dale. ¿Sí? Muy bien.